Amigos de Tampaiza TV, soy Fernando Espinosa y te invito para que me acompañes en Charlas con Fer. Hola amigos, un saludo muy especial en Tampaiza TV, en Charlas con Fer. Continuamos en esta serie de programas especiales para todos ustedes, la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales y especialmente en nuestro canal de YouTube, donde estamos subiendo estas importantes charlas con el doctor Orlando Montoya Moreno, miembro de la Academia Antioqueña de Historia, y con nuestros diferentes temas pues hemos llevado la historia local, nacional, y hemos hablado de muchos temas para nuestros televidentes. Hoy, doctor Orlando, bienvenido. Vamos a hablar de Epifanio Mejía, un segmento muy especial, y es cómo es la llegada al mundo de Epifanio Mejía, este gran poeta antioqueño, pues autor del himno antioqueño y una gran cantidad de poemas que nos emocionan a nosotros los yarumaleños y que es bastante conocido. Doctor Orlando, bienvenido. Usted es un enamorado, llamémoslo así, de Epifanio Mejía. Sí, yo le tengo el alma empeñada, hipotecada a Epifanio Mejía. Voy a ser vecino de él cuando muera. Sí, querido. Voy a ser vecino de él, porque tengo el osario contiguo al de él. Ah, ¿lo separó? Sí, lo tengo separado. Bueno, empecemos por el principio, su fecha de nacimiento de Epifanio Mejía. Bueno, Epifanio Mejía, hay dos versiones sobre la fecha de nacimiento. Si usted mira la placa que tiene la edificación donde funciona una entidad bancaria, aquí en el Parque de Yarumal, que se dice que era la casa, pues ahí estuvo emplazada la casa donde nació Epifanio Mejía. La placa dice que nació el 10 de abril de 1838. Y esa fecha la traen en muchas biografías de muchísimos autores. Pero está la otra fecha, que es la del 9 de abril de 1838, que fue un lunes de una temporada invernal. Y realmente Epifanio no nació el 10, sino el día 9. Y eso es así porque la misma partida de bautismo da la pista. La confusión ocurre porque el bautismo de Epifanio fue el 10 de abril. Pero la partida de bautismo dice que yo, el suscrito cura párroco Julián Palacio, era el cura párroco, bauticé solemnemente a un niño de un día de nacido. O sea que lo bautiza el 10 y el niño tiene un día de nacido, nació el 9 de abril. Eso nos permite entonces decir que Epifanio Mejía nació realmente el 9 de abril de 1838. Y eso se convierte en un documento que nos da la razón y que no queda sujeto a ninguna discusión. Realmente, pues, en esos tiempos el niño nacía y casi que ahí mismo lo bautizaban, era una tradición. Sí, la costumbre era que el niño se bautizara al día siguiente, esa era la costumbre. De manera que con Epifanio se cumplió. Por tardar, se bautizaba a los 3 días, por tardar. En los casos donde no había cura párroco, como en las zonas muy rurales, que tenían que esperar que el cura llegara hasta el sitio, entonces se podían demorar 15, 20, 30, 40 días, o por otras circunstancias, como esperando que, por ejemplo, quien fuera el padrino pudiera llegar al poblado, que era generalmente con distancias considerables. Pero también se daba el caso de que cuando los niños estaban por ejemplo, en una situación grave que podría ocurrir la muerte, los bautizaban inmediatamente. Pero la tradición era bautizarla al día siguiente. Entonces hay una fe de ratas, llamémoslo así, en la placa, se podría corregir. Se podría corregir. Ese es un dato que viene de muchas fuentes historiográficas que lo ponen el día 10, pero el día 10 fue el bautismo. Ese error se mantiene con muchos personajes que toman la fecha del bautismo como la fecha del nacimiento. Pero las partidas de bautismo generalmente traen la fórmula cuántos días de nacido tenía el niño, porque también encontramos personas que se bautizan a los 40 días.
Y también hay veces que de pronto nacen en un municipio y los bautizan en otro, y también hay unos errores que dicen nació en tal parte, pero él realmente nace aquí y lo bautizan, por ejemplo, en otro municipio, que a veces ocurre. Es muy común que por razones de familiaridad, porque, por ejemplo, el cura de la otra parroquia era familiar o era muy amigo, o el cura de la parroquia no tenía buenas relaciones, porque jugaba mucho la política también. Ajá. La concepción política estaba muy ligada. Pero entonces, ¿dónde nació Epifanio Mejía? Nació, hay dos lugares que se dice que nació Epifanio Mejía. Entonces, si miramos la placa que está en esa edificación, en el marco del parque principal de Yarumal, se dice que en esta casa nació Epifanio Mejía. Y existe una tradición también de que el Epifanio Mejía nació en la hacienda del Caunce, muy conocida por todos los yarumaleños. Esa hacienda fue una hacienda que perteneció a la familia de Epifanio y perteneció al propio Epifanio Mejía. Pero están entonces, tenemos dos fechas de nacimiento y dos lugares de nacimiento. ¿Era que había familia que vivía aquí donde se dice la placa o qué? Él tenía la familia, tenía el tío Sebastián, era propietario de la casa donde está la placa hoy. Pero yo creo firmemente, soy de los que pienso que Epifanio Mejía nació en la casa, es decir, nació en el pueblo. ¿Y por qué? Porque también era costumbre que la mujer, cuando estaba en trabajo de parto, cuando se acercaba al trabajo del parto, acostumbraba llegar a los sitios donde estaba el recurso. Aquí no había hospital, no había, pues digamos, esa atención de obstetricia por profesionales, pero lo usual en la época era que se consiguiera una matrona, una partera, y esa partera los asistía en una casa. Pero además, el mismo Epifanio Mejía lo cuenta en una poesía, porque los escritos permiten indagar aspectos autobiográficos, y en el poema Buenavista, que es uno de los poemas que hace parte de una unidad temática mucho más grande, que es Antioquio, la mano de Dios. Epifanio Mejía dice lo siguiente: Yarumal, Yarumal, precioso asilo de todo lo que es santo, justo y bueno, ¿cómo habría de olvidarte si en tus campos pasaron, ay, mis juveniles juegos? Si en tus calles yo niño di mis pasos, si nací bajo el palio de tus techos. Esta estrofa de ese poema nos permite decir que Epifanio está mencionando que nació bajo el palio de sus techos como una pluralidad de un conjunto urbano de varias casas. Y ese palio de los techos es también una imagen muy cercana a un acto o a un elemento religioso, el palio de los cielos, y el palio que utilizan en las iglesias, en los templos, para cubrir ciertos elementos de la procesión, de manera que también nos indica una proximidad al templo principal, y nos menciona que en sus calles empedradas di mis pasos, lo que nos indica que son los primeros pasos, y aclara muy bien que sus infantiles juegos los pasó en el campo. Eso nos muestra que Epifanio Mejía nació en el área urbana. Al mencionar techos, se hubiera dicho más fácil en una finca o en un espacio natural. O lo deja todo en los campos. Lo deja todo allá, donde nací en mi campo. Pero él muestra incluso las calles empedradas, o sea, nos habla de un factor urbano, porque ni siquiera hoy, para ir a la finca en sí no tiene el sendero abajo donde se encuentra, no hay un sendero siquiera empedrado. Eso nos muestra entonces que Epifanio nos muestra que sí nació en el área urbana, pero que tuvo una parte de desarrollo de su infancia, de su edad juvenil y de su edad adulta, que sí la pasó en el Caunce. Es decir, ese Caunce que fue su territorio era, digamos, que la casa de trabajo, pero pudo haber sido solo por motivos de parto. Pero hay otro elemento importante que nos permite también sospechar de que más de que el solo parto, la familia sí estuvo establecida en la cabecera, y es el padrón, una especie de censo, el padrón que se hace
de los habitantes de Yerumal en febrero del año 1843, cuando Epifanio Mejía tiene 5 años. Va a cumplir 5 años, porque si nació en el 38 y el padrón es del 43. Ese padrón, en la parte de lo que se llama el sitio, es decir, la cabecera, la familia de Epifanio Mejía aparece en 6º lugar en ser empadronada. Y entonces nos está mostrando que están en el sitio, es decir, en la cabecera, y aparecer de 6º lugar significa que la persona está muy cercana al marco de la plaza. Ajá. Lo que nos vuelve a mostrar que Epifanio Mejía, sí, probablemente, muy probablemente, como yo lo creo, nació en esa edificación donde hoy funciona una entidad bancaria. Bueno, la descendencia de Epifanio, hablemos, ¿tuvo hermanos? Sí, tuvo hermanos. Epifanio Mejía tuvo 6 hermanos. Eso quiere decir que Epifanio Mejía entonces nació en un hogar donde hubo 7 hijos. Epifanio Mejía fue el primero de esos hijos, fue el primogénito de esos hijos. Sus otros hermanos eran 3 hombres y 3 mujeres. Los 3 hombres eran Ángel María, Venancio, Pedro, y sus hermanas eran Elena, Ercilia y María Jesús. Ercilia va a ser una hermana que va a jugar un papel muy importante en la vida de Epifanio, porque lo va a acompañar posteriormente a una de las actividades cuando tiene que marchar a Medellín a trabajar para ayudar al sustento de la familia. Entonces sí, efectivamente Epifanio Mejía sí tuvo hermanos, tuvo entonces 6 hermanos de una familia de 7, él era el primero, era el primogénito, que era un hecho muy importante en las familias. El primogénito era el que cargaba con toda la responsabilidad, era el que llevaba la heredad de las obligaciones cuando faltaba la figura paterna. ¿Hay descendencia de Epifanio todavía? Descendencia propiamente... Más o menos de familias, de familiares de ese núcleo de hermanos y así. Sí, claro, hay todavía líneas genealógicas que se desprenden de todos esos troncos que, digamos, arrancan por la parte de los hermanos. Pero en Yarumal no. Y sí, también por aquí los hay también en Yarumal. No es tan común hoy la existencia del apellido Mejía en Yarumal, pero sí hay, tanto por la parte de la familia como de la familia paterna, pero también especialmente por la familia de los tíos. Ajá. De esas sí hay. Lógicamente son familiares muy ya lejanos, porque estamos hablando de prácticamente un siglo largo de existencia. ¿Y los Quijano qué? ¿Que era la mamá, no? Muchos han perdido el apellido Mejía, algunos lo tienen, pero los que tienen el apellido Mejía lógicamente no vienen del propio Epifanio. Ah, ya, vienen de los hermanos o de los tíos o de los otros que vienen desde atrás de sus ancestros. Porque Epifanio, lo podremos mirar en otro momento, Epifanio, entre su descendencia, entre sus hijos, no tuvo hijos que tuvieran hijos, ajá, hijos varones que tuvieran hijos. Ahí solamente el tema de los tíos. De manera que ahí se muere el apellido Mejía por parte de Epifanio en la primera aparición. Es decir, permanece, pero por las líneas que van a venir de sus hijas, en otro momento. Que en otro momento lo hablaremos. Bueno, ese fue el primer capítulo que tenemos de esta secuencia de Epifanio Mejía, que vamos a tener varios especiales aquí en Charlas con Fer, hablando con el doctor Orlando Montoya Moreno. Los primeros pasos y espacios de vida de Epifanio Mejía. En otra oportunidad llegaremos con otro especial de Epifanio Mejía. Muchas gracias a todos ustedes por seguirnos en Tampaisa TV. Amigos de Tampaisa TV, soy Fernando Espinosa y te invito para que me acompañes en Charlas con Fer. Tampaisa TV, Tampaisa como vos.